Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio en la palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy día vamos a continuar este estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo número 3. El apóstol Pablo en el capítulo 2 ha recordado a todos los creyentes el sacrificio de Cristo, que por amor a nosotros se entregó en una cruz para purificarnos de nuestros pecados y ser hacedores de buenas obras que glorifiquen su nombre. Sin embargo, cuando no entendemos que Cristo ha llegado a nuestras vidas para transformarnos, podemos seguir aferrados a patrones de conducta que no solo son destructivos, sino que van a deshonrar el nombre de nuestro Dios. Es por eso que he titulado la reflexión de esta mañana, Muestra que Dios te ha cambiado. Muestra que Dios te ha cambiado. Y quiero leer estos primeros 3 versos del capítulo 3. Tito 3, del 1 al 3, dice, recuérdales, dice el apóstol Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El apóstol Pablo, después, como dije, de recordar el gran amor de nuestro Dios y su salvación, ahora le dice a Tito que recuerde a todos los creyentes cómo tienen que vivir. Y aquí hay 3 consejos que nos van a ayudar a mostrar el cambio que Dios ha operado en nuestro corazón. Dios quiere que nuestra vida sea un testimonio de su obra, de esa obra de transformación. Porque Cristo no es una religión, Cristo es el poder de Dios en nosotros. Oh sí, un encuentro con Cristo transforma al hombre. Cada vez que Cristo tuvo un encuentro con una persona y esa persona rindió su corazón, fue transformado por el poder de Dios. El apóstol Pablo por eso va a decir, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, cuando hablamos de mostrar el cambio que Dios ha producido, necesitamos saber de qué estamos hablando. Y Pablo va a ser muy práctico en esto. Y yo quiero enumerarlo en algunos pensamientos y consejos muy prácticos para mostrar este cambio. Número 1, muestra humilde obediencia. Si algo caracterizó siempre nuestra vida, desde pequeños, desde que éramos muy niños, era nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Aún como adultos, mostramos todavía esta actitud de desobediencia y rebeldía cuando nos toca, sobre todo, sujetarnos a autoridades que consideramos en nuestra mente que no están haciendo las cosas de manera correcta. Pablo quiere que todos los creyentes se sujeten a las autoridades y gobernantes para así mostrar el cambio de actitud del corazón. Recordemos que estos creyentes de la época del apóstol Pablo habían sufrido la opresión de autoridades romanas y judías que eran realmente duras. Y ellos tenían por eso mucho rencor contra ellos, por la forma en que han sido maltratados. Muchas veces les obligaban a pagar impuestos en exceso, los sometían bajo leyes opresoras. El yugo romano y aún las autoridades judías pusieron un peso muy fuerte sobre todos los creyentes. Y en el mundo entero esto era exactamente igual. El imperio romano también en todas partes del mundo habían sometido a la gente a su autoritarismo. ¿Cómo reaccionamos cuando sufrimos de autoritarismo? Mira, estos hermanos llevaban en el corazón mucho dolor. Ellos incluso llegaron a odiar a estas autoridades, pero ahora habían experimentado la misericordia de Dios en sus vidas y debían mostrar un cambio. Y ese cambio, recuerda, empieza en nuestros corazones. Muchas veces nosotros queremos cambiar las cosas, cambiar nuestra familia, cambiar las situaciones, pero recordemos, los verdaderos cambios se producen dentro del corazón. El apóstol Pablo por eso le va a decir, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Este mandato puede parecer a veces un poco incomprensible, pero recordemos que no hay autoridad
que no sea puesta de parte de Dios. Por tanto, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Por eso nosotros necesitamos mostrar una actitud nueva. Esa actitud es la de la humildad que se va a mostrar en el corazón. Para mostrar esta humilde obediencia, el segundo consejo es: deja el rencor y cambia la actitud de tu corazón. Cuando hemos sido sometidos a autoridades injustas, muchas veces entra el dolor, un sentido de injusticia, pero finalmente entra el rencor. Y el rencor daña el corazón. Por eso, este consejo es: deja el rencor y cambia esa actitud de resentimiento y de rechazo que hay dentro de tu propio corazón. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 39 al 45. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Esta es la manera de enfrentar a estas autoridades cuando son injustas. En Tito, en el capítulo 3, ahora en el verso 12, el apóstol sigue añadiendo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. ¡Wow! Y es que cuando una persona está resentida con la autoridad, empieza a hablar en contra de la autoridad. Y nosotros los peruanos creo que hemos sufrido mucho tiempo de malas autoridades. ¿Cuántas veces aún caemos en la tentación de hablar mal de las autoridades, de los ministros, del presidente, de los alcaldes y de toda autoridad? Empezamos a decir que son corruptos y son así y son asá. Y empezamos a hablar y tomar sus nombres y no nos damos cuenta que estamos difamando. Alguno podría pensar: pero pastor, yo estoy diciendo la verdad. Bueno, siempre es muy difícil saber la absoluta verdad de una persona, porque esta absoluta verdad solo la conoce Dios. Por eso el consejo es: no difames a nadie. Aun si alguien te ha hecho daño y te ha afectado, no lo difames. Muchos no se atreven a enfrentar a esa persona que les ha dañado, a arreglar la situación. ¿Qué es lo que hace? Empiezan a hablar mal de esa persona, empiezan a contarles a otros, a muchos, lo mal que le trató, lo injusto que fue contigo. A lo mejor tú has sido víctima de alguna situación, pero si no sanas tu corazón, a lo mejor estás difamando a esa persona. Vale decir, estás arruinando su reputación. Quizás te justificas diciendo: solo digo la verdad. Pero la Escritura nos sigue diciendo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que amables, mostrando toda mansedumbre no para con algunos, sino para con todos los hombres. ¡Wow! Esto realmente nos sobrepasa. Esto cuando uno lo lee dice: pero ¿cómo yo puedo ser amable, mostrar mansedumbre ante personas injustas, ante un trato inadecuado, para todos los hombres? Bueno, es lo que nos enseña la Escritura. ¿Y por qué Dios nos pide esto? Para mostrar el cambio que ha operado en nosotros. Porque antes era en nosotros ojo por ojo, diente por diente. Es más, no era ni siquiera diente por diente, sino que si nos rompían un diente, nosotros queríamos cortarle la cabeza. Porque había siempre un deseo de venganza cuando recibíamos algún agravio. Sin embargo, cuando viene Cristo a nuestra vida, podemos experimentar el poder de Dios, forjando en nosotros mansedumbre. Alguien definió la mansedumbre como poder bajo control. Aunque tenemos el poder para responder y aún para hablar o hacer muchas cosas, decidimos no hacerlo. ¿Para qué? Para no ser como los demás. Mirar a Jesús. Si Él fue manso y humilde de corazón. Y en esto tenemos todos que aprender. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces cuando hemos ido por el camino del enfrentamiento, verdad, de la contienda, de la difamación, del resentimiento, no ha habido descanso para nuestra alma? Pero cuando tú decides perdonar, encomendar toda causa a Dios, entonces encuentras esa paz que Dios regala a aquellos que están dispuestos a confiar en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Tercer consejo: no olvides cómo eras y decide no retroceder. Mostrar el cambio
que Dios está operando en nosotros requiere no olvidar cómo éramos. Sí, no olvides de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo era tu carácter? Oh, cuánto lamentamos nosotros haber dañado aún a nuestros seres queridos con nuestro mal carácter, nuestras malas decisiones, nuestras decisiones egoístas. Pero eso fue en el pasado. Hoy nosotros necesitamos entender que debemos mostrar un cambio, abandonando la persona que fuimos y decidiendo no volver a esas cosas. El apóstol Pablo en Tito capítulo 3, verso 3 va a decir, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mira lo que él dice, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo, que en Filipenses 3 va a decir que él era un buen religioso judío, ahora Dios quita la venda de sus ojos y se da cuenta que él también fue rebelde. Oh, sí fue el insensato al perseguir a la iglesia. Oh, fue el rebelde al evangelio. Él fue extraviado de la verdad. Oh, él era esclavo de malos deseos que quizás la gente no veía, pero estaba en su corazón. Viviendo en malicia, envidia, aborreciendo a los cristianos, aborreciendo a su prójimo. Parapetado en una religiosidad que no mostraba la verdadera espiritualidad de Dios. Por esa razón, si tú has tenido problemas en tu carácter, has hecho daño a las personas con tu mal carácter, decide no retroceder a lo que fuiste. Recuerda, la palabra de Dios nos dice, despojándonos del viejo hombre, vale decir de lo que fuimos, y vistiéndonos del nuevo, que es Jesucristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos anima a que nosotros podamos más bien experimentar en nuestra vida la gracia divina. Pablo va a decir en 1 Timoteo 1, 12 al 14, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, mira cómo no lo olvida, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oh, sí, cuando él experimentó la gracia, la bondad del Señor, él experimentó un cambio transformador, que es el que hoy debemos mostrar al mundo entero. Y de esto hablaremos mañana, cuando hablemos de la bondad de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente en este día. Muy buenos días.